Estamos hablando sobre el bautismo en el Espíritu Santo que recibió San Pablo, que recibió Jesús, que recibieron los apóstoles, que recibieron la Virgen María, que recibieron nuestros amigos, que recibí yo, que recibieron varios, en nuestras iglesias, que reciben en todo el mundo. El bautismo en el Espíritu Santo, la investidura de poder desde lo alto. Hechos 9:17, estaba el apóstol Pablo orando. Él había sido Saulo de Tarso, él había perseguido a los cristianos, y entonces él estaba orando y Dios le envía a Ananías, un hombre de Dios, un hombre común, pero un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, y le dice que ore por él para que reciba la vista, porque se había quedado ciego al ver la luz resplandeciente de la presencia de Jesús, y que sea lleno del Espíritu Santo. Lo primero que Jesús hace a alguien que quiere servirle a Él es llenarlo con el Espíritu Santo. Y entonces lo manda a Ananías para que ore por Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le puso las manos, le dijo: hermano Saulo. O sea que él era ya un cristiano, si no, no lo hubiera llamado hermano. O sea que ya tenía el Espíritu Santo, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero le faltaba ser lleno del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dice que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió la vista, y recibió el llenamiento del Espíritu Santo, y habló en lenguas, porque en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Él está hablando a los corintios sobre el tema de el hablar en lenguas, y le dice que él habla en lenguas más que todos. Entonces él recibió también el don de lenguas cuando Ananías oró por él para que sea lleno del Espíritu Santo. Tenemos varias partes en la palabra de Dios de ejemplos de llenamiento del Espíritu Santo. Dice que la palabra de Dios que Felipe iba por todas partes predicando el Evangelio, y se convertían las personas, y paralíticos eran sanados, y muchos que estaban endemoniados estaban libres, fueron libres. Pero Felipe los bautiza, a los nuevos convertidos, recibieron el Espíritu Santo, los bautiza. Pero dice Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el llenamiento del Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el llenamiento del Espíritu Santo. Entonces Dios obra de esta manera. En primer lugar, se predica el Evangelio. La persona que cree, se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo. Después debe ser llena del Espíritu Santo. Antes que eso, muchos toman la decisión de bautizarse por inmersión en agua. Bautizar significa sumergir. Entonces se sumergía la persona en agua, como nosotros hacemos ahora. Bautizamos por inmersión a aquellos que han tomado realmente la decisión de seguir a Jesús, no a aquellos que nacen y se los bautiza, y esas personas después, muchas no creen en nada, o van de vez en cuando a la iglesia y nada más. Esas personas tienen que arrepentirse de sus pecados, creer en que Cristo pagó su deuda de pecado en la cruz, la deuda de cada uno de ellos, tomar la decisión de recibir a Jesús
y recibir el Espíritu Santo, y entonces Jesús va a entrar y va a entrar el Espíritu Santo y va a ser transformado en templo del Espíritu Santo. Y luego esa persona debe, si tiene sed de Dios y quiere moverse en el poder de Dios sobrenatural, el mismo poder que se movió Jesús en esta tierra, debe pedir ser lleno del Espíritu Santo y el Señor le va a llenar. Puede ser que reciba el bautismo en el Espíritu Santo solo, orando, o puede ser que alguien que es lleno del Espíritu Santo le imponga las manos y reciba el llenamiento del Espíritu Santo. Estamos este domingo, vamos a estar haciendo esto en la iglesia Cristo Rey, en la calle 9 de Julio, frente al Cine Atlántico, el número es 1563, entre 30 y 32. A las 8 de la noche vamos a estar orando por el bautismo del Espíritu Santo, imponiendo manos. Así que le invito, si usted tiene sed, y también si usted no conoce a Jesús, usted va a conocer a Jesús. Pedro predicaba y dice así en Hechos capítulo 10, versículo 44, estaba hablando a gentiles, a personas que no eran judíos, y estaba hablando del mensaje de Dios. Este era un hombre llamado Cornelio, con todos sus familiares y amigos que él había invitado, y entonces mientras él hablaba, el Espíritu Santo, dice en Hechos 10, 44, cayó sobre todos los que oían su discurso. Y los judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, dice, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, y se dieron cuenta porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, la señal externa del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, y uno empieza a alabar a Dios, recibe deseo de alabar a Dios, recibe sed. Una persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo puede cantar o leer un himno o cantar algo, pero no sale del corazón porque le falta el llenamiento del Espíritu Santo. A mí me pasó cuando había sido convertido a Cristo, vi por primera vez a personas llenas de Espíritu Santo y yo pensé, ellos están alabando a Dios de una manera que yo no la puedo hacer, a pesar de que soy creyente y que era salvo y que había recibido el nuevo nacimiento y había recibido el Espíritu Santo. Entonces busqué, oré, y de la misma manera que Ananías oró por Pablo, fui a un lugar, una iglesia en Buenos Aires, y un diácono de la iglesia, le hablé, le dije, y me dijo, vos tenés que recibirlo. Me citó un día y oramos juntos solos en el templo, él impuso las manos sobre mí y fui lleno del Espíritu Santo y comencé a hablar en nuevas lenguas. Y empecé a magnificar a Dios, y eso fue algo que no me podía salir, digamos así, aunque lo fingiera, no lo podía salir, pero cuando fui lleno del Espíritu Santo era maravilloso la manera en que uno puede alabar a Dios y conocer a Dios y empezar a ver visiones, sueños, apariciones de ángeles, expulsiones de demonios, cosas por el estilo. Uno cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo entra en una esfera sobrenatural, y es necesario que toda la iglesia de Jesucristo, empezando por los que ya son salvos, sean llenos del Espíritu Santo, o sea, sean bautizados con el Espíritu Santo. Dice Hechos 19:1, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y encontró a ciertos discípulos, algunos seguidores, vaya a saber de quién, pero eran ciertos discípulos. Y él se dio cuenta que algo les faltaba, y entonces les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
no sabían ni que existía el Espíritu Santo, o sea que no eran salvos. Dice, pero ¿en qué fueron bautizados ustedes? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicaba que la gente debía arrepentirse y bautizarse como señal de arrepentimiento. Pero después tenían que creer en Jesús para ser salvos y tenían que recibir a Cristo en su corazón. Ellos sabían solamente el bautismo de Juan, de que tenían que arrepentirse y demostrarlo públicamente bautizándose en las aguas del Jordán por inmersión. Y ellos sabían eso, sinceramente, nomás. Entonces, Pablo les explica, dice, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero les dijo al pueblo que creyese en aquel que vendría después, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías. Y entonces ellos creyeron, porque eran sinceros. Lo que pasa es que se le había predicado un evangelio parcial, y entonces dice la palabra de Dios que cuando oyeron esto, fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús. Creyeron en Jesús, recibieron el Espíritu Santo, y entonces el apóstol Pablo los bautizó en agua. Entendió que habían sido salvos, recibieron el Espíritu Santo, y en señal de muerte al pecado y en resurrección a una nueva vida, que es lo que significa el bautismo cuando la persona es sumergida en agua y sacada afuera, significa muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Habiendo hecho esto, entonces fueron bautizados en agua, y entonces después de esto, usted puede leer en Hechos 19:6, Pablo les impone las manos, y entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el primer llenamiento del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es algo muy claro en las Escrituras, que se fue perdiendo en el tiempo, pero se está descubriendo ya desde el año 1900, y ahora hay miles y miles y miles de personas, quizás usted no sea una de ellas, pero ya es algo entre los pentecostales, los carismáticos, todo eso, se sabe del bautismo en el Espíritu Santo, y uno habla en lenguas y magnifican a Dios, y ya uno entra en una adoración mucho más poderosa y entra en la dimensión sobrenatural. Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso es para cualquier cristiano. Pero usted dirá, pero yo no veo en la iglesia eso. Bueno, venga a nuestra iglesia y va a verlo. Vaya a una iglesia que crea, una iglesia pentecostal, una iglesia que crea en estas cosas, y usted lo va a ver. Y dice Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Un verdadero discípulo de Dios tiene gozo porque el Espíritu Santo manifiesta el fruto del Espíritu. El primer, fruto del Espíritu es amor, el segundo es gozo. Entonces hay gozo si uno es lleno del Espíritu Santo, y fuerte gozo, algo que es sobrenatural, y estaban llenos de gozo los discípulos de Jesús y del Espíritu Santo. Por eso la gente decía en Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, decían la gente. O sea, ¿por qué trastornaban al mundo entero? Porque estaban bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, hacían los mismos milagros que Jesús. Jesús se expresaba a través de ellos, y hoy tenemos que levantar la fe y hacer las mismas cosas. Están sucediendo en nuestras iglesias
las mismas cosas, pero queda allí metido dentro de las iglesias, excepto en las campañas. Se ha hecho acá en Miramar una campaña hace un año más o menos, donde sucedieron muchos milagros, pero el diablo se encarga de tapar esas cosas y es cuestión de hablarlas, predicarlas, orar para que las personas sean llenas de Espíritu Santo y actúen basados en el poder del Espíritu Santo. Entonces dice que la palabra de Dios que en Hechos 8:4 que los que fueron esparcidos, los cristianos que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Usted, siendo realista, usted ha caminado por la calle principal de la ciudad y todo eso, y usted ha visto que alguien le haya predicado el Evangelio. No. ¿Por qué? Y porque los que somos llenos del Espíritu Santo somos muy pocos. Los que somos bautizados con el Espíritu Santo somos muy pocos, tenemos poco alcance, pero Dios quiere bautizar con el Espíritu Santo a toda la congregación suya, a toda la congregación de todas las iglesias. Y si usted no entiende bien lo que es el bautismo del Espíritu Santo, entre en www.diosparatodos.com y abajo, cuando dice entrar al blog, ahí puede apretar y va a tener allí a la izquierda un libro sobre el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Va a tener 112 lecciones en las cuales hay 2 que hablan sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Así que www.diosparatodos.com. Indague o pregunte por mí o por otros pastores que usted pueda conocer, pero pregúntele: yo quiero saber qué es el bautismo en el Espíritu Santo y quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Por supuesto que si usted es simplemente de una religión cristiana y no tiene a Cristo, lo primero que tiene que hacer es convertirse a Jesús, arrepentirse de sus pecados y recibir la salvación como un regalo gratuito de Dios. Entonces, en Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque les brotaba eso de adentro, ese amor hacia los perdidos. No eran, digamos, mensajes que daba el pastor: miren, vayan, hablen a la gente, y como no reciben el bautismo del Espíritu Santo, no tienen amor, no tienen gozo, no tienen el poder de Dios, y entonces por más que quieran no pueden. La solución es recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Usted tiene que ser como aquellos de Berea, de la ciudad de Berea. Dice Hechos 17:11: estos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que habían rechazado el Evangelio. Dice: pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso está en Hechos 17:11. Por eso yo le estoy nombrando los pasajes de las Escrituras para que usted vaya a su Biblia y, si tiene interés, vea y constate que lo que estoy diciendo es la verdad. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo fue lo dicho por el profeta Joel y fue anunciado por el profeta Joel. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán, y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, y el sol se va a convertir en tinieblas, la luna en sangre. Esto va a ser antes que venga el Señor. Justamente estamos creyendo que nos faltan muchos años para que venga el Señor, porque se están cumpliendo todas las señales que habla en las Sagradas Escrituras. Entonces dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para eso Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo, para que prediquemos
y nos ha dado los dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12:8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu Santo la palabra de sabiduría. Ese es el primero de los dones que nombra aquí la palabra de Dios. Al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:10 dice, al otro hacer milagros, al otro tener profecías, al otro tener discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de las lenguas, pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él se multiplicó, viniendo a vivir en cada cristiano, y cada cristiano debe hacer las obras de Cristo, y aún mayores puede hacer. San Pedro con su sombra sanaba a los enfermos, y la palabra de Dios no habla que Jesús con su sombra sanaba a los enfermos. Y hoy en día la promesa de Jesús sigue siendo igual. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te enseña las cosas que van a venir, te enseña el futuro. Así que es fundamental ser lleno del Espíritu Santo. Él los recuerda la palabra de Jesús. Hay personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo que citan cosas que están en la Biblia y ellos ni saben que están en la Biblia, pero son palabras de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está hablando a través de ellos. Entonces uno entra ya en una esfera sobrenatural. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, cuando les fui a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse solamente saber de Jesucristo y Él crucificado, hablarles de la salvación y mostrarles el poder de Dios. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, pero mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas ni humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de su poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Le dejo esa inquietud, pida a Dios de ser lleno del Espíritu Santo, de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y voy a hacer una pequeña oración, me queda poco tiempo. Voy a hacer una oración primero para que usted entregue la vida a Jesús y después una oración cortita que usted, quiero dejarle en este programa la inquietud y que usted tenga sed y que se entere que existe el bautismo del Espíritu Santo para que después, si viene a la iglesia o si quiere hablar conmigo, yo le puedo orar para que usted sea lleno del Espíritu Santo o reciba el bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar vamos a orar por la salvación. Dígale así a Jesús, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Tomo la decisión de seguirte. Te pido perdón por todos mis pecados. Creo que en la cruz moriste en mi lugar y pagaste mi culpa. Señor, tomo la decisión ahora de recibirte en mi corazón. Te abro la puerta para que entres tú y entres tu Espíritu Santo. Señor, te recibo como mi Salvador, mi Señor y mi Rey. Muchas gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración con toda sinceridad, ya tiene el Espíritu Santo, pero ahora vamos a orar. Vamos a hacer una oración para que aquella persona que quiera ser llena del Espíritu Santo pueda ser llena del Espíritu Santo o comenzar a ser lleno del Espíritu Santo o comenzar a tener sed de Jesús. Jesús dice, si usted tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu Santo, en el cual va a llenar todo su ser. Vamos a decirle, Señor Jesús, en este momento te pido que me bautices con tu Espíritu Santo. Me rindo completamente a ti. Señor Jesús, te pido que me llenes con tu Espíritu. Señor, te entrego mi vida completamente.
Recibo ahora el bautismo en el Espíritu Santo. Recibo ahora el poder de Dios. Señor, que tu Espíritu, Señor Santo, tome todo mi cuerpo. Me rindo completamente a ti. Rindo todas mis áreas, toda mi voluntad, mis emociones, todos mis pensamientos, los rindo a ti y me pongo en tus manos. Bautízame, Señor, te pido, en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, le mando un abrazo y nos vemos en el próximo programa.